Historia que es sorprendente, que tiene que ver con un restaurante muy conocido, creo que de la zona de La Recoba, ¿no? Tiene 2 sucursales ese restaurante. Creo que hay un mozo que se ausenta al lugar de trabajo, después lo demanda al restaurante, y el restaurante, como tiene las cuentas en blanco, le genera un despelote enorme en la justicia. Se tuvieron que hacer cargo de un juicio millonario. Aldo Álvarez es el presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos. Aldo Álvarez, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, este es solo uno de los ejemplos, no tengo entendido que hay muchos más en los que llevan al empresario. El empresario puede ser desde el conductor de un programa independiente de radio que contrata a un columnista hasta una empresa internacional a tener las cuentas en negro, no en blanco, ¿no? Bueno, evidentemente este es uno de los puntos del famosísimo costo argentino que lleva a tanta gente a eludir la contratación en blanco porque tiene 1000 problemas aparejados, entre ellos, y no menor, el problema de la judicialidad. El problema de la judicialidad es un problema crónico en la Argentina que se manifiesta tanto, principalmente en la justicia del trabajo, pero no únicamente en la justicia del trabajo, pero sí es donde encontramos cosas que son grotescas muchas veces, y que tiene 2 picos, que son por un lado los juicios por accidente de trabajo, y por otro lado estas cosas que pasan por despido, ¿no? Donde uno ve indemnizaciones que son impagables para cualquier empresa, ¿sí? Absolutamente impagables, y a veces criterios judiciales que son sorprendentes, ¿no? Por el desparpajo como se expresan. ¿Usted está al tanto de la historia de este restaurante? ¿Cuánta plata la justicia le reclamó que le pague a un mozo que se fue, que incumplió su horario de laburo, creo que abandonó las tareas y después les hizo un juicio millonario? Mire, yo conozco de este caso en particular la información periodística, pero se podrá imaginar que además de ser presidente de la Asociación de Aseguradores, hace 40 años que soy abogado, Claro, es decir, he visto muchas cosas de esta naturaleza, donde usted tiene un texto de la ley que dice 1 mes por año de despido, un mes de indemnización por año de trabajo, etcétera, etcétera, pero después tiene 1000 adicionales que le entran en las liquidaciones y que llevan a estos números. Horas extras, propinas, cosas indirectas, cálculos de movilidad, hay un montón de otras cosas, todo eso multiplicado por intereses que son estratosféricos, imposibles de encontrar en ninguna inversión donde una persona pueda depositar su dinero, y producen resultados así. Bueno, esto se ve en el campo de los accidentes de trabajo, por ejemplo, es notable lo que pasa, porque este tipo de sentencias se ven muy frecuentemente y están llevando un sistema a la quiebra. ¿Qué rol juega el abogado que lleva estas causas? Porque me imagino, ¿no? Me echan de un trabajo y la verdad que no tengo los recursos para analizar y pensar de qué manera cobrar una indemnización y conseguir que esa indemnización se vuelva millonaria. ¿Y ese abogado tiene vínculos con el que define, con el juez? Mire, vamos a dar un paso atrás para hacer un análisis un poco más en perspectiva. La justicia, el Poder Judicial del Trabajo es un Poder Judicial que está fuertemente sometido desde hace muchos años a intereses corporativos. O sea, hay intereses corporativos que han determinado la composición de ese poder desde su existencia a la fecha. El Poder Judicial de la Nación existe desde la Constitución Nacional, pero la justicia del trabajo existe desde el año 1946. De ahí en adelante, sucesivos intereses corporativos generalmente identificados con los mismos sectores han copado ese segmento del Poder Judicial y han determinado criterios jurisprudenciales que 70 años después, 80 años después, nos han llevado a ver este tipo de cosas. Entonces, obviamente, hay un artículo hoy que parece escrito a propósito, ¿no? Que habla de la gran familia judicial por Luciano Román en La Nación, donde hay todo acá una conjunción de intereses corporativos, sectoriales, familiares, ideológicos, que llevan a la producción de este tipo de fallos sobre leyes que ya vienen predispuestas, ¿no? Como para que después el Poder Judicial le meta su factor de aceleración y de multiplicación y se lleguen a estas cosas insólitas.
Sí, 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 sí. Sí, porque esto funde a un restaurante, a un local, a un comercio o a una pyme. Obviamente que funde a una pyme, funde un local, pero funde también a una industria. Es decir, si yo le digo a usted, por ejemplo, que la industria de riesgo de trabajo de la República Argentina recibe 130.000 demandas al año, 130.000 demandas al año. Cuando España, por ejemplo, con un número de habitantes similares a la Argentina, recibe 8.000, cuando Chile recibe 6.000, ¿usted qué me dice? 130.000 versus 8.000 versus 6.000. ¿Qué Qué me número, dice? ¿eh? Qué ¿Qué dato, número, no? Si qué yo le dato. digo a Sí, usted sí, sí. que esas 130.000 demandas, esos 130.000 juicios anuales que reciben por accidente de trabajo, solamente 23 ART, son el 50% de los juicios Qué laborales que dato, ingresan sí. en la República Argentina. ¿Usted qué me dice? Si le digo que el stock de juicios del trabajo se suman 130.000 juicios Y por alguien año. está haciendo mucha guita acá. Exactamente. Bueno, ese es el punto. Esa es la Argentina. Donde hay una caja, hay una política predatoria sobre esa caja que normalmente está amparado por un interés corporativo. Ujú. Entonces tiene un sector del Poder Judicial fuertemente influido por poderes corporativos, una caja que es el sistema de RT que en el año 95 la Argentina puso en marcha para evitar lo que fue fundir a otras empresas. O sea, estamos en una actividad que está siguiendo un mismo rumbo que nosotros ya conocimos. La ley ¿Mm? 9688, que fue una ley pionera de accidentes de trabajo, llevó a que a finales del 90 la industria del seguro estuviera quebrada de los riesgos de trabajo y las empresas también, porque los jueces sucesivamente fueron aplicando legislación civil, concretamente el artículo 1113 de lo que era el Código Civil de Vélez, a la ley de riesgo de trabajo, y las indemnizaciones dejaron de tener techo. ¿Mm? Se transformaron en sumas astronómicas, quebraron empresas, quebraron Sí. aseguradoras, quebraron todo. Aldo. Vino el gobierno ¿Mm? y dijo, hagamos una ley de trabajo, hagamos una ley que prevenga, hagamos una ley que atienda, ¿Mm? hagamos una ley que indemnice dentro de parámetros lógicos, concebibles, porque todo lo que no es lógico y conocido de antemano es Claro. infinanciable. Aldo, le hago la última, cortita. Sí. Alguna vez hablamos de estos temas en La Nación con Luis Majul y inmediatamente hubo mucha respuesta y algunos comunicados y mucho enojo de la justicia laboral, ¿no? De las cámaras, Sí. bueno, de las corporaciones que tienen que ver con la justicia. Y hablando con un juez me decía, ¿sabes lo que pasa? No es negocio, es una cuestión ideológica. Nosotros nos abrazamos a la doctrina social de la Iglesia y lo primero es el trabajador. Claro, bueno, eso es una posición ideológica, es una versión, si me deja ponerle la contracara de esa moneda, es una versión judicial del combatiendo al capital. La ley no tiene ideología. Un país tiene que tener ley y hasta donde yo aprendí, los jueces son intérpretes de la ley. No son intérpretes de ninguna doctrina, ni menos de una doctrina social, ni nada por el estilo. El juez es esclavo de la ley en nuestro sistema. Bueno, hay un segmento que está desmarcado de ese principio básico que surge de nuestra Constitución, que surge de nuestra organización institucional, y ellos piensan, algunos, pero son muchos, que tienen que usar la doctrina social, usar esto, usar aquello. Tienen que aplicar la ley. Existe una ley que sistemáticamente ha sido desvirtuada por interpretaciones judiciales. Punto. Después usted puede decir que eso es por la doctrina social, que eso es por principio de caridad, que eso es por lo que sea. El sistema de la República Argentina, los jueces de la República Argentina aplican la ley, no hacen la ley. Eso es en otros países. En la Argentina usted tiene un poder que ejecuta, un poder que hace leyes y un poder que aplica las leyes. Los jueces aplican las leyes, no crean la ley y no la interpretan bajo ninguna naturaleza distinta de lo que el legislador quiso hacer. El legislador quiso poner un sistema para prevenir los riesgos, para darle prestaciones a los trabajadores y eventualmente para indemnizarlos dentro de un sistema financiable, porque lo que no se puede financiar, entonces no se puede cubrir. ¿Y cuál es el problema para el país? Es un problema muy grave, porque tiene consecuencias para las empresas, se Sí, funden, claro. tiene consecuencias para los trabajadores, se quedan sin prestaciones, se quedan sin prevención, ¿Mm? se quedan sin indemnizaciones, y tiene consecuencias para el país, menos inversiones, menos empresas, menos empleo en blanco,
y tiene beneficios para unos pocos, que son los que operan este sistema corporativizado. Bien. Con todas estas cosas que ya conocemos de tantos años. Aldo Álvarez, gracias por estos minutos. Gracias, muchas gracias, Luis. Aldo Álvarez es el presidente de la Asociación de Aseguradoras Argentinas. Hoy fue noticia, en las últimas horas fue noticia lo que pasó con un restaurante muy conocido de la zona de La Recoba, en la que un mozo se ausentó, les metió una demanda, les ganó la demanda y los hizo pomada. Creo que la demanda es millonaria, más de 100